Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El anciano caminaba lentamente por el sendero de grava, mientras su bastón golpeaba suavemente el suelo húmedo a un ritmo constante. Cada paso parecía pesarle con los años, los recuerdos y el dolor que cargaba en silencio. El aire estaba cargado de una humedad intensa, remanente de la lluvia que había caído esa mañana. El olor de la tierra mojada se mezclaba con el de los cipreses que bordeaban el cementerio, cuyas siluetas oscuras se erguían como guardianes silenciosos de este lugar de descanso. El cielo era de un gris pálido, salpicado de tenues nubes que dejaban filtrar algunos tímidos rayos de sol. De vez en cuando se levantaba una ligera brisa que levantaba las hojas muertas que cubrían el suelo y las hacía girar antes de volver a caer lentamente. Él conocía este camino de memoria. Lo había recorrido tantas veces que sus pies parecían moverse allí por sí solos, como guiados por una fuerza invisible. Hacía 10 años que venía aquí, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ramo de lirios blancos, cuidadosamente atado con una cinta azul pálido. Eran las flores favoritas de su hijo Mark. Todavía recordaba el día en que lo descubrió, una tarde de verano, cuando Mark tenía solo 12 años, lo sorprendió en el jardín admirando las flores con fascinación. «Son hermosos, papá, se ven tan puros», dijo, rozándolos con las yemas de los dedos. Desde entonces, los lirios se habían convertido en su símbolo, un vínculo frágil entre padre e hijo, un lenguaje silencioso que persistía incluso después de la muerte. Mark se había ido demasiado pronto. Demasiado pronto. Un brutal accidente le había arrebatado la vida en la flor de la vida, a los 27 años. Una llamada en mitad de la noche. Una voz profunda y mecánica al otro lado de la línea. Una serie de palabras que le resultaba difícil unir porque su cerebro se negaba a aceptar su significado. Accidente de tráfico. Muerte instantánea. Nuestro más sentido pésame. El vacío había sido inmediato, absoluto. Aquel día se abrió una grieta en su interior, y desde entonces había estado intentando sobrevivir con ese enorme abismo en el pecho. Algunos decían que el tiempo ayudaba a sanar, pero para él, el tiempo solo resaltaba la ausencia. 10 años después, todavía se encontraba aguzando el oído, casi esperando oír la voz de Mark resonando en algún lugar de la casa. Pero solo una soledad despiadada satisfizo sus expectativas. Continuó su avance a través de las filas de tumbas, cada una con un nombre, una historia, un pasado congelado en piedra. Él nunca se detuvo delante de los demás. Para él solo importaba la tumba. Pero ese día, mientras se acercaba a la piedra gris donde estaba grabado el nombre de Mark, algo perturbó su rutina. Una silueta inusual. Una joven estaba arrodillada ante la tumba de su hijo. Frágil y discreta, vestía un abrigo oscuro que contrastaba con la palidez de su piel. El cabello largo y castaño caía en cascada sobre sus hombros, ocultando parcialmente su rostro. Entre sus delicados dedos sostenía un pequeño ramo de margaritas blancas. El anciano instintivamente disminuyó el paso. Se quedó sin aliento mientras observaba la escena. ¿Quién era ella? No recordaba haberla visto antes. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Parecía absorta en un murmullo silencioso, sus labios se movían imperceptiblemente, como si estuviera hablando con el difunto. Sus delgados dedos rozaron suavemente la piedra fría, un gesto tierno, casi íntimo. El anciano se detuvo a unos pasos de ella, su corazón latía ligeramente más rápido. No le gustaba que hubiera extraños rondando la tumba de su hijo. Durante años, había aprendido a proteger celosamente ese espacio, como si solo él tuviera derecho a velar por la memoria de Mark. Pero esta chica, había algo diferente en ella. Tras unos segundos de vacilación, respiró hondo y rompió la quietud del momento. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. La niña saltó ligeramente. Ella levantó lentamente la cabeza hacia él, revelando un rostro dulce, todavía marcado por la juventud, pero cuyas pupilas brillaban con una emoción indescifrable. Leyó en ello una tristeza contenida, una forma de respeto y quizás incluso gratitud. Mi nombre es Elise, ella respondió suavemente. El anciano frunció el ceño. Este nombre no significaba nada para él. ¿Conocías a mi hijo? Elise bajó la cabeza ligeramente, apartando la mirada de la tumba por un momento.
Con las yemas de los dedos acarició la piedra grabada, como si buscara las palabras adecuadas. No directamente, pero cambió mi vida. El anciano sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo es eso? Se hizo un silencio denso y cargado de emoción. Y Liz respiró profundamente antes de continuar, como si cada palabra tuviera un peso invisible. Hace 17 años, su hijo salvó una vida, la de mi madre. El anciano abrió la boca, pero no salieron palabras. Un ligero temblor recorrió sus manos mientras su bastón se hundía imperceptiblemente en la grava húmeda. Y Liz miró hacia abajo, contemplando la lápida con infinita ternura. Mi madre estaba muy enferma. Su corazón estaba demasiado débil. No le quedaba mucho tiempo. Y entonces un día recibió una llamada. Había un donante compatible. Él era tu hijo. Una ola de calor seguida de un dolor sordo atravesó al anciano. Su respiración se hizo más corta. Él conocía esta historia. La conocía, pero nunca había tenido la fuerza para enfrentarla plenamente. Cuando Mark murió, sumido en un coma del que nunca despertó, los médicos le hicieron esta desgarradora pregunta: ¿aceptaría donar los órganos de su hijo? Recordó haber sentido una rebeldía brutal, un rechazo visceral ante la idea de ver a Mark desaparecer por completo, pieza por pieza. Pero más allá del dolor, estaba la voz de Mark, resonando en su memoria: si un día puedo salvar una vida, quiero hacerlo. Entonces él dijo que sí. Un sí arrancado de su propio corazón roto. Y luego decidió no saber nunca a quién se había beneficiado con ese regalo. Demasiado dolor. Demasiado miedo de afrontar lo que realmente significaba. Y Liz miró hacia arriba, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sin él, yo nunca habría nacido. Un escalofrío recorrió el cuerpo del anciano. Su visión se volvió borrosa. Frente a él estaba una niña viva, real, con su aliento frágil y sus ojos llenos de reconocimiento. Una vida que Mark, sin saberlo, ayudó a crear. Y Liz esbozó una sonrisa tímida, una sonrisa llena de infinita gratitud. Mi madre me hablaba a menudo de él, continuó en voz baja. Dijo que tenía un corazón enorme, tanto literal como figurativamente. Que era el tipo de hombre que quería ayudar a los demás, que no soportaba la injusticia. El anciano dejó escapar una risa leve, triste y tierna a la vez. Sí, era él. Siempre dispuesto a defender a quien no tenía voz. Y Liz asintió y luego continuó, aún más suavemente, como si estuviera tocando un recuerdo preciado. Me dijo que soñaba con viajar, con escribir, con descubrir el mundo. El anciano sintió que sus ojos se empañaban. Parpadeó unas cuantas veces, como si intentara ahuyentar la creciente emoción dentro de él. Pero era imposible. Cada palabra de Elise despertaba un recuerdo, un sueño de su hijo congelado en el tiempo. Era verdad. Mark quería ver el mundo, llenó cuadernos enteros con destinos por explorar, horizontes que esperaba algún día abrazar con su mirada. La India y sus antiguos templos, Islandia y sus auroras boreales, las calles adoquinadas de Roma y los rascacielos de Tokio. Lo anotó todo minuciosamente, dibujó mapas imaginarios, trazó rutas que nunca tomaría. Vine aquí porque quería agradecerle, explicó Elise sin aliento, como si las palabras le quemaran los labios. Su voz temblaba, pero no apartó la mirada. Quería decirle que su corazón todavía late. Que gracias a él mi madre pudo verme crecer, enseñarme a amar, a soñar. Quería que supiera que su gesto no fue en vano. El silencio cayó entre ellos nuevamente. Pero esta vez no pesaba como una pesa de plomo. Él era diferente. Cargado de emociones, entendimiento mutuo, una conexión invisible entre el pasado y el presente. El anciano sintió que le temblaban las piernas. Una pesadez familiar pesaba sobre su cuerpo, pero no era solo el cansancio de los años. Era el peso de un dolor que siempre había llevado solo. Lentamente, se arrodilló ante la tumba, ignorando el dolor en sus rodillas desgastadas. Apoyó su mano arrugada sobre la piedra fría, como si quisiera sentir, a través de la roca, una presencia que tanto extrañaba. Mark, mi hijo. Su voz se quebró. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas desgastadas por el tiempo. Nunca se había atrevido a llorar así, no delante de la tumba de su hijo. Siempre había guardado su dolor dentro, cerrado como un libro que uno se niega a abrir.
Pero hoy algo había cambiado. Elise se arrodilló a su lado y colocó suavemente su mano sobre su brazo. «Todavía vive», murmuró con infinita dulzura. El anciano la miró y, a través de su dolor, vio algo que nunca antes había considerado: continuidad. Mark no había desaparecido sin más. Había dejado una marca. Un latido que, en algún lugar, seguía resonando. Un aliento que, a través de esta joven, continuó su camino. Se levantó lentamente, con dificultad, pero una nueva fuerza parecía habitar en él. El dolor de la ausencia seguía ahí, pero venía acompañado de algo más: un alivio. Una certeza. Miró a Elise y le dedicó una sonrisa triste pero sincera. «Gracias, señorita, gracias por venir». Ella asintió y una pequeña sonrisa iluminó su rostro. Luego, juntos, permanecieron allí, en silencio, unidos por el mismo amor, el mismo dolor, pero también por la misma gratitud hacia aquel que, incluso en el más allá, seguía existiendo a través de ellos.